Bueno, estamos viendo las operaciones, cómo se hace asignación de vectores. Cuando ustedes quieran hacer un vector equidistante, por ejemplo, decir que H va a ser un vector, y no cargarlo elemento a elemento, sino cargarlo de una, que va a contener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el 8. Pues simplemente lo hacen escribiendo con espacio o con comas. Este tipo de vectores son vectores renglones. Es lo mismo si ponen un espacio, ponen una coma entre los números, les va a identificar columnas diferentes y lo que van a tener ahí es un vector renglón. Pero resulta que en MATLAB hay una ayuda para hacer esto de una manera más rápida si va a ser equidistante. Voy a usar la instrucción que voy a ir, H va a tener valores que van a ir desde 1, ponen 2 puntos, van a poner el incremento que quieren dar, que es de 1 en 1, hasta el valor final, en este caso es 8. Lo que le estoy diciendo ahí es que H va a ir desde 1 hasta 8, de 1 en 1. Este es el incremento. Y me crea el vector. Si quisiera que el incremento fuera más pequeño, porque voy a hacer una gráfica y quiero muchos valores intermedios, lo pongo de punto 1 a punto 1 hasta 8, y entonces van a tener un vector de 71 términos. Aquí está. Y los pueden ustedes ver dándole doble clic aquí a la variable que va a ir de 1. Vean que va de punto 1 en punto 1 como le dije que lo hiciera. Eso es parecido a un ciclo para, ¿verdad? Un ciclo for. Bueno, en este caso, si el ciclo es solamente para asignar los valores. Normalmente el ciclo no es solamente para asignar valores, sino hacer cálculos. Entonces uno antes de eso le pone el for y le pones aquí de dónde a dónde y con qué incremento. Es la diferencia. Y luego aquí haces cálculo y donde termina le pone uno un en. Pero sí, es la lógica. De hecho, Gracias. me gusta ponerlo aquí con el incremento, pero hay un detalle. Si el incremento, por cierto, ¿qué pasa si lo quieres escribir al revés? Si lo haces así te va a marcar error, no te va a dar lo que quieres, pero si lo haces así, o sea que el incremento no es incremento, sino decremento, le pones el valor negativo, entonces sí te lo va a hacer bien. ¿Qué me pasó aquí? Me marcó un error y yo normalmente lo hacía bien. Bueno, voy a checar eso porque yo siempre lo he podido hacer así. A ver, desde 8, de menos 1 hasta 1. Ahí está, ¿y por qué ahorita no me lo dio? ¿Escribí algo mal arriba? Es que no puso la H, nomás le puso menos 0.1. Ah, perdón, sí. Gracias. Se me hacía raro que no hubiera dado. Si ustedes quieren que no haya un incremento, sino que sea decremento, hay que escribir el menos, o sea, que vaya desde 8 hasta 1, y esto le ponen un decremento, o sea, con negativo, y entonces sí se los va a hacer. Dije, ¿por qué no me daba? Pero me había equivocado. Gracias, Pero lo más curioso, bueno, lo más interesante es que si esto va a ser de 1 en 1, no es necesario poner el incremento. Si ustedes le ponen de un valor final inicial a un valor final, automáticamente se los va a poner de 1 por 1. Si el incremento siempre es unitario, no hay problema, no hay que ponerlo. Se escribe solamente de dónde a dónde ustedes lo van a llevar. Y esto, pues pueden ustedes poner, por ejemplo, este de acá. Valor inicial, no tiene por qué ser positivo, de hecho no tiene por qué ser entero. Valor final igual. Y el incremento puede ser cualquiera, ¿no? O sea, ahorita lo hice de 1 por 1, luego lo hice de punto 1 y ahora lo voy a hacer de 3 en 3. Hay veces que quieren ustedes que sean puros números impares, entonces le hacen de 1 por 1, pero de 2 en 2 y van a tener impares. Y hay veces que quieren pares, pues empiecen de 2 en 2 hasta el número que quieran y van a tener los números pares. Entonces,
Hay muchas maneras de jugar con esto, de crear el vector. Cuando quieren graficar, es muy interesante haciendo esto. Como les dije, si lo que quieren es un decremento, ya saben que le ponen el valor y le ponen negativo en el decremento. Esto es para casos muy particulares. Normalmente uno cuando hace gráfica pues la hace de menor a mayor. Pero bueno, puede existir la necesidad de que lo quieran escribir así. Ahora, todos estos vectores que hemos estado escribiendo, que estamos aquí poniendo, si se fijan, les dicen que son de 1 por 8 o de 1 por 14. Si recuerdan ustedes álgebra lineal, se acordarán que primero se nombra siempre, esto es aquí y en China, siempre es igual. Siempre se nombra primero el renglón y luego la columna. Lo que les está diciendo aquí es que este vector es de un solo renglón y 8 columnas. Es un renglón, es un vector renglón. El que sigue le pasa lo mismo, es un vector renglón, pero con 14 columnas. El que sigue aquí es un vector renglón, pero de 11 columnas. ¿Qué pasa si ustedes lo que desean es un vector columna? Entonces la asignación es parecida, solamente que si lo van a escribir directo todo porque está pequeño y lo van a escribir así directo, los valores, lo que van a hacer es en lugar de separar por espacio o con coma, van a poner punto y coma. Y lo que les va a ayudar es un vector columna. Si se fijan en el HUS, si se van y lo ven, vean cómo este es diferente. Les dice que tiene 5 renglones y una sola columna. Es la diferencia, pues, de haber usado el punto y coma. Claro que hay otra manera de hacerlo. Imagínense que no quieren, sino que van a usar, le van a poner muchos elementos, desde z igual a 1 hasta 20, por decir, y entonces no lo van a estar escribiendo uno por uno porque son varios y dicen, no, pues lo voy a escribir como renglón, vector renglón, y ya que lo tengo como vector renglón, yo le voy a decir que ese es, ahí está. Este símbolo de aquí significa transpuesto. Fíjense que no es la comita, o sea, no es esta comita, sino es la que les aparece perfectamente recta, ¿no? En mi teclado está a un lado del 0. Y entonces el Z original se pierde, ya no es un vector renglón, sino que ahora es un vector columna. Entonces, cuando tienen vectores muy grandes, los escriben como renglones y lo pueden pasar a columnas simplemente con el apóstrofe. Otra manera es cargarlos así como le dije y separarlos de punto y coma. Eso es a grandes rasgos cómo se trabaja con los vectores, cómo se asigna vectores. Hay muchas cosas que podemos ver acerca de la asignación de vectores. Por ejemplo, ahorita no tengo nada y yo solamente cargo un elemento. Le digo que tengo una variable C y su elemento número 8 va a tener un valor de 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no le he indicado cuánto vale la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pues les va a asignar un valor vacío a esas posiciones. O sea, les va a poner 0. Va a crear el vector poniendo solamente el valor que acabo de asignar. Si un valor se repite, por ejemplo, yo quiero que en la posición 1, 2, 3, 4 y 5, la función valga algo, el vector, perdón, pues se puede hacer así, ¿no? Le ponen el valor de C1 y tiene el valor de 7. C2 el valor de 7. C3 el valor de 7. Pero
Si le dicen aquí todo el rango de valores, pues se los va a cambiar. Ah, que la. Ahí está. Pues se los va a cambiar. Cuando uso las flechas para regresarme, a veces me falla el pino. La asignación otra vez. Pueden tener ustedes una asignación de una posición. Si las otras no tienen valor, no la han asignado, pues les va a poner 0. Pueden hacer asignación de varios valores, haciendo en el lado izquierdo, pues de dónde a dónde va a tener ese valor constante. Pudieran poner, por ejemplo, en este vector, que los números pares sean 0. Y que los números nones sean 1. La posición 1, 1, 3, ahí está. Y entonces aquí está el vector, vean. Todas las posiciones nones son 1, 1, 3, 5 y 7. Mientras que en la posición 2, la posición 4, la posición 6 y la posición 8 son 0. Si hacen la asignación, obviamente se van a borrar los valores que ya tenían. Se van a ir borrando, ¿no? Van haciendo nuevas asignaciones. Entonces es así como trabajan ustedes con la asignación de vectores. Vamos a dejar la asignación de vectores hasta ahí. Y ya nada más para cerrar el día de hoy, les voy a indicar que existen pues muchas variables que ya vienen asignadas con valores. Estas variables pues ya hay que manejarlas, porque ya no hay que manejarlas, perdón, en nuestros programas, porque ya se usan, ¿no? Como funciones. Por ejemplo, la función exponencial, pues es e elevado y entre paréntesis, igualito que se utiliza en Excel. Obviamente la función tangente, pues es también lo mismo. Es una función trigonométrica que ya está reservada. O igual que en Excel, la tangente viene reservada para usar por dentro radianes. Si ustedes quieren usar grados, pues se usa tan D, pues la D de degrees. Y entonces hay muchas variables que pueden tener y entonces se pregunta uno, bueno, ¿y cómo las veo? ¿No? Para eso se usa la instrucción help. Pueden usar aquí arriba rápidamente la ayuda, ¿no? Y buscar cuáles son las funciones normales. Pero bueno, con la ayuda de help general, le estoy preguntando cuáles son las funciones generales que tiene MATLAB. Y entonces les va a dar una lista de variables reservadas. Entonces, vienen aquí unas variables reservadas, instrucciones que ya usamos, como el clear, como el hoop, para cargar. Son instrucciones generales, pero me interesan las matemáticas. Estas son las instrucciones elementales matemáticas. Fíjense cómo le puse el map y ahí les aparece, ¿no? ¿Cuáles son? Estas son para matrices, no las hemos visto, pero ahí están. Para generar matrices con ceros, para generar matrices con 1, para generar matriz identidad y otras cosas más. Igual aquí vienen muchas instrucciones para matrices, para arreglos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el funciones elementales, aquí tenemos precisamente las funciones trigonométricas. El seno, le ponen la D y ya es en degrees. Con la H, pues es el hiperbólico, coseno, cotangente, acotangente, todas esas funciones trigonométricas.
la función exponencial, el logaritmo natural en MATLAB se escribe como log, no ln, ln no existe, es con log, y el logaritmo de base 10 es los 10. El SQRT que ya usamos para sacar raíces, el absoluto, parte real, parte imaginaria, etcétera, etcétera. Y las funciones de redondeo. Son varias, tienen fix, tienen floor, tienen ceil, tienen round, tienen mode rem. Estas prácticamente hacen lo mismo y les da los residuales de las operaciones. Aquellos que teníamos la duda de cómo hacerlo, pues aquí están. Y la función de redondeo, pues ahí les dice de qué se trata, ¿no? El fix redondea hacia 0. El entero más cercano a 0. El floor se va hacia menos infinito. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, si le pongo fix 2.21, se va a ir al entero más cercano. El entero más cercano a 0 es 2, ¿no? Si ustedes usan ahí el floor, el entero más cercano a 0, ¿cuál es? El 2 también. Y entonces pueden decir, siempre van a ser iguales. No. ¿Qué pasa si esto es negativo? El entero más cercano a infinito es el menos 3. El floor te va a decir menos 3. Pero el fix, si es negativo, se va a ir hacia 0. O sea que el más cercano va a ser menos 2. Entonces hay que identificar qué es lo que hace. ¿Sí? El redondeo más cercano al valor al entero más cercano es este. Este va hacia más infinito, hacia el lado derecho. Entonces nosotros vamos a usar los que se vayan al entero menor. En este caso puede ser el fix. Acuérdense, cuando hacíamos divisiones, normalmente nos íbamos al entero menor. Y las instrucciones, por ejemplo, mob o rem, son los residuales de las operaciones. Por ejemplo, ustedes ponen rem de 21 y 2. O sea, si yo divido 21 entre 2, ¿cuánto me va a quedar de residual? 1. Si dividen 22 entre 2, 0. Para no hacer trampa, imagínense que ponen 23 y 5. El entero de la división les va a quedar 4 y el residual tiene que ser 3. Entonces, para que vean que con instrucciones sencillas se puede hacer lo que ustedes deseen. Y lo mismo pasa con el mod, ¿no? Son dos funciones que hacen casi lo mismo. Entonces, hay muchas herramientas. Por el día de hoy, yo creo que así la vamos a dejar.